Buenos días, amigos, amigas, seguidores. Vamos a hacer hoy un nuevo vídeo, sábado por la mañana. Y bueno, hoy he llegado, en vez de hacer el típico vídeo de YouTube que solemos hacer los sábados por la mañana, he llegado a hacer mi ruta mañanera de los sábados, que siempre me gusta hacer deporte los sábados, irme al campo y despejarme un poco de todo el estrés. Después de haber venido, voy a subir un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer uno de esos vídeos de uno de esos términos que hoy en día mucha gente de los que nos dedicamos a la bolsa, de los que van llegando, que cada vez llegan más, utilizamos últimamente mucho y se investiga mucho sobre ello, que son las small cap. Las small cap, esas pequeñas empresas que muchas de ellas tienen un gran potencial de crecimiento y que hoy en día pues cada vez lo escuchamos más, cada vez aparecen más en redes sociales, cada vez aparecen más en foros. Grandes fondos, grandes analistas hablan de ellas. Pues bueno, voy a hablar un poco de las small cap, de mi impresión, de mi experiencia y cómo podéis acceder a ellas. Me imagino que muchos de vosotros aún no la habéis escuchado, lo que son las small cap, pero seguramente habrá muchos de vosotros y de vosotras que ya hoy en día habéis investigado, habéis leído, habéis comprado libros, habréis invertido en ellas. Es decir, hoy en día cada vez en el argot financiero es una palabra bastante utilizada y si miras como yo digo, en San Google cada vez tiene más búsquedas. ¿Por qué? Porque hoy en día buscamos activos que tengan grandes potenciales de revalorización, de crecimiento y entre ellas están las pequeñas empresas cotizadas. Hoy en día el 50%, 60% aproximadamente entre Europa y Estados Unidos son small cap cotizadas. ¿Qué significa una small cap? Pues una small cap simplemente es una empresa de pequeña capitalización. ¿Qué capitalización estamos hablando? Pues bueno, Estados Unidos está creo recordar, entre 300 y 2.000 millones de dólares. Y aquí en Europa se amplía, creo que hasta 3.000 millones de euros, ¿de acuerdo? ¿Es algo importante? No es tan importante si es cierto que están en índices que se le llaman índices Small Cap. Aquí tenemos en España el IBEX Small Cap y en Europa podemos encontrar el Stoxx Europa 200 Small Cap. Os lo digo porque muchos buscáis screener, buscáis robots, buscáis lo que son filtros para buscar este tipo de empresas y ya sabéis que en todos los países prácticamente tenemos ese tipo de índices sectoriales de las small cap. Ventajas. ¿Qué ventaja tiene este tipo de empresas a la hora de buscarlas para invertir en ellas? Bueno, lo primero es su poder de revalorización en el futuro. Después, son empresas que antiguamente eran poco seguidas, poco buscadas, digamos que no había mucha analítica hecha de ellas, entonces el poder de crecimiento era bastante. Hoy en día sí es cierto que las grandes gestoras, los grandes analistas, pues han centrado mucho el foco de atención en meterlas en sus carteras por los grandes crecimientos que han tenido en la última década. Si comparamos un poco los grandes índices generales que todo el mundo conoce, el Nasdaq, SP500, el Eurostoxx 50, etcétera, y comparas con los índices de las small cap, pues os puedo garantizar que las small cap tienen una revalorización superior o han ganado en revalorización en la última década. Como todo tiene sus aspectos negativos, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es? Pues evidentemente ahí entra el binomio rentabilidad-riesgo. Son empresas que generalmente, o algunas de ellas, dan grandes rentabilidades, pero evidentemente el riesgo se aumenta. Entonces, por un lado, podemos encontrar unas tendencias y unos impulsos bastante fuertes y rápidos que nos den en nuestras carteras una rentabilidad muy positiva en poco tiempo, pero también nos podemos llevar el susto de grandes decepciones. ¿Por qué? Porque estamos buscando en activos que generalmente tienen no poca liquidez, pero sí poca negociación, y ahí podemos encontrar movimientos bruscos tanto hacia arriba como hacia abajo.
Dentro de la analítica que podemos hacer y cómo podemos llegar a ellas y sobre todo cómo podemos invertir, tenemos dos opciones. El análisis fundamental, típico de toda la vida, que siempre también recomiendo tener nociones básicas, aunque no hay que ser un profesional, pero hay que tener nociones básicas. Saber lo que es un PER de la empresa, precio-valor contable, un ROA, un ROE, una rentabilidad por dividendo, un EBITDA. Es decir, ese tipo de análisis fundamental nos vendrá bien para analizarla. Sí es cierto que, como bien me conocéis, yo soy muy técnico y muy de precio. Una fusión entre parte de fundamental y la parte de tendencia de acción del precio de gráfico es fundamental para mí, para invertir en este tipo de empresas. Sí es cierto que se pueden hacer hoy en día robots, screeners, filtros de este tipo de empresas, buscando unos parámetros fundamentales o unos parámetros técnicos y luego invertir en ellas. Para invertir en ellas, ¿qué recomiendo? Pues evidentemente la diversificación. Sí es cierto que si inviertes en una y tienes la suerte que coja tendencia, pues evidentemente serás la persona más feliz del mundo en ese periodo de tiempo. Pero sí es cierto que la historia de la bolsa y de las inversiones siempre dicen que la diversificación y minimizar el riesgo en el largo plazo va a ser mucho más rentable que buscar la cultura del pelotazo, que sí es cierto que existe, que la podemos dar en cualquier momento, pero a la larga la diversificación para mí siempre gana. Entonces este tipo de empresas, que ya estamos viendo que tienen un poder de revalorización alto, para personas, inversores, inversoras que están llegando hoy en día al mundo de la bolsa, que por cierto llegan muchísimo, cada vez más, y no tienen ni idea y quieren meterse en este sector, ¿qué recomiendo? Pues hoy en día las grandes gestoras, las grandes gestoras de capital, de patrimonio, generalmente siempre tienen fondos de inversión exclusivos, ¿vale? Exclusivos de este sector. Entonces, para personas que tienen nula idea de inversión, nula idea de gráficos, nula idea de análisis fundamental, pues mi principal recomendación es que acuda a este tipo de profesionales, que tiene ya fondos cotizados en Small Cap. Generalmente, si miráis el historial, suelen tener muy buenas revalorizaciones y no tienen que ir directamente a bolsa y comprar y asumir grandes riesgos. Para los que tienen ya experiencia, controlan el riesgo, controlan un poco la diversificación de activos, pues evidentemente la compra directa de este tipo de acciones pues es un punto a favor. Después está otro segmento o otra parte de los que nos metemos en los mercados financieros, que es el perfil de riesgo. Es decir, todo el mundo no tiene perfil de riesgo y tolerancia al riesgo para invertir en este tipo de empresas que generalmente o durante un ciclo de tiempo pueden ser muy volátiles. Entonces, perdón, si te conoces y conoces tu perfil de riesgo, seguramente las small cap no son para ti. Así como suena. Sí es cierto que a todos nos gusta una gran revalorización y una gran tendencia, pero muchas veces cuando vamos cogiendo ya experiencia y sabemos cuál es nuestro perfil de riesgo, lo que estamos dispuestos a tolerar según nuestra genética, nuestra capacidad, nuestros sentimientos y nuestros movimientos, la tolerancia al riesgo muchas veces te va a hacer que no te metas en este tipo de activos. ¿Por qué? Porque tu paciencia no es apta para este tipo de tendencias que a veces pueden ser muy fuertes en poco tiempo, pero tanto a la baja como al alza. Así que si tienes un perfil de tolerancia que no te gusta nada el riesgo y tienes poca idea de inversión en los mercados financieros, yo te recomiendo siempre que acudas a profesionales, a gestoras de patrimonio, que ya tienen fondos de inversión, que trabajan en las small cap y seguramente vas a estar mucho más tranquilo en tu vida diaria y sobre todo en el sueño. Muy importante dormir por las noches y tranquilo y que por las mañanas te levantes y hayas descansado. Bueno, me voy despidiendo, hemos hablado un poco de las small cap, ya sabéis que es un término que está de moda, cada vez más de moda. No solo los grandes profesionales y analistas buscan small cap con gran crecimiento, también los que somos inversores independientes, como por ejemplo yo. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué sectores? Pues sectores evidentemente tecnológicos, biotecnología,
sectores, por ejemplo, para el futuro que inviertan en el metaverso, inteligencia artificial, todo ese tipo de sectores verdes que inviertan en lo que es la nueva tendencia ecológica, todo ese tipo de movimiento, inclusive empresas que se dedican a la blockchain y criptomonedas, todo este tipo de empresas pequeñas, small cap, que están empezando ahora a crecer, para mí serán los sectores que más potencial vayan a tener. No digo que sectores cíclicos de toda la vida, ¿vale? O defensivos, puede haber alguna empresa de crecimiento. Pero si yo tuviera que elegir, me voy a sectores muy de moda y con un futuro tecnológico bastante potente. Bueno, me despido, que me he alargado un poco en el vídeo. Paco Pérez desde Sevilla. Un saludo.